Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Pablo Simón, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien. Bien. Fantástico. Bien. Qué todo, bien. Todo bien. Genial. Bien. ¿Qué tal te ha tratado el jueves? Bien, la verdad es que no me quejo. Si alguien nos está escuchando y ha tenido un día, yo qué sé, normalito, sin más, tirando a soso, solo tiene que pensar en que el PSOE firmaría por un día así. Imputación de Zapatero, la U metida en Ferraz más de 12 horas ayer, las nuevas imputaciones por una presunta trama para desacreditar a los jueces. Y si miramos al PP, el día no es mejor. Quiero decir, el día grande del juicio de la Kitchen, el exministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, han declarado hoy por haber destinado policías y recursos públicos para sabotear a la justicia, quitándole a Bárcenas las pruebas que pudiera tener y que podrían terminar en un procedimiento legal. Pablo, la actualidad nos empuja a hablar de corrupción. Bajo el paraguas de la corrupción hay un amplísimo catálogo de ilegalidades. Efectivamente, entendemos corrupción como el uso deshonesto de recursos públicos o privados en un amplio abanico de actividades que pueden ir desde el soborno y el clientelismo hasta el tráfico de influencias, malversación de fondos, y que cambia en función del contexto y del tiempo. Tú ten en cuenta que a lo mejor si digo que hacer fotocopias en el trabajo para cuestiones personales es algo que podría entrar dentro de los parámetros de corrupción, eso nos sorprendería, pero quiero recordar que hay otro tipo de prácticas que incluso en nuestro día a día también lo consideramos corruptos, ¿no? Como no pagar el IVA, por ejemplo. Tú eres profesor de Ciencia Política de la Carlos III. Tus alumnos pueden acabar trabajando en comunicación política, haciendo estudios de opinión pública, en una consultoría, en un partido. ¿Qué es lo que más les interesa del fenómeno de la corrupción? Pues se genera siempre un debate muy apasionante a propósito de si corrupto se es o se hace uno. Es decir, hay como dos grandes escuelas en esto. Hay aquellos que dicen que la corrupción es algo cultural, que no es erradicable, y por lo tanto los españoles, como somos herederos del Lazarillo de Tormes, es inevitable que seamos corruptos. El que puede robar, roba y no hay remedio. Hay otros que piensan que no, que esto tiene que ver con las instituciones y los incentivos. Es decir, que la cultura es un hábito y que los suecos no es que sean más honestos porque brotaron de los testículos de Odín, sino que en realidad los suecos tenían mejores instituciones durante más tiempo, por eso desarrollaron una cultura más transparente y esto les ha hecho ser más intolerantes con la corrupción. ¿Y tu tesis es? Mi tesis es que yo me coloco más en la institucionalista, claro, porque si no sería todo muy pesimista, es decir, entonces no tendríamos remedio, pero parece evidente que sí. Incluso la tolerancia hacia la corrupción ha cambiado en este país en las últimas décadas. El Eurobarómetro estudia la percepción que tenemos los europeos de la corrupción por países además y dice que casi 9 de cada 10 españoles, o sea, prácticamente España entera, cree que la corrupción está muy extendida. ¿Esto es la coyuntura o siempre solemos liderar ese ranking? Solemos liderarlo en términos de percepción. Tú ten en cuenta que a la hora de acercarse a la corrupción hay como dos enfoques posibles, ¿no? Uno es mirar cuántos casos de corrupción están judicializados. Esto puede llevarnos a veces a equívocos porque podríamos pensar que Afganistán es el país más transparente del mundo. Porque claro, como no tienen Estado, no tienen sistema judicial que persiga la corrupción, entonces no existe, ¿no? Esto es un error que lleva muchas veces a que hablemos de que las dictaduras son menos corruptas que las democracias. Es mentira. Las dictaduras lo son mucho más, pero no lo vemos. El otro tipo de aproximaciones es las que has empleado tú, que son encuestas. Es preguntarle a la gente la percepción que tiene, que a veces puede ser errático, pero otras veces nos da pistas. Por ejemplo, eso que decías tú es muy cierto, ¿no? Está establecido, en torno al 90% de los españoles piensan que la corrupción es algo generalizado. Y más en particular, el 80% cree que hay una connivencia muy fuerte entre el poder económico y el poder político. Bueno, en determinados sectores parece que la gente no va demasiado desencaminada, pero también es verdad que, por ejemplo, la gente no tiene la percepción de que su Estado sea corrupto. Es decir, cuando preguntamos si usted ha pagado sobornos a médicos, a policías, para que le retiren una multa, etcétera, los porcentajes son bajísimos. Por cierto, mucho más bajos que otros países del sur de Europa o de Europa del Este. Si hubiera una Eurovisión de la corrupción,
¿dónde estaría España? Nosotros, cogiendo el índice de transparencia internacional, estamos en la posición 49. ¿Esto qué es lo que significa? Primero, que hemos retrocedido, es decir, que todo lo que habíamos ganado desde el año 2018 lo hemos perdido, por tanto que malas noticias, y tiene sentido que así sea. Y del otro lado, permíteme emplear esta comparación, ¿no? ¿Cuál es el nivel de corrupción que nos tocaría tener? ¿Vale? Esta es una pregunta que ya sé que suena muy llamativa. ¿Y tienes respuesta? Pero, bueno, lo que podríamos hacer es mirar en qué posición estamos en PIB per cápita. Somos el 34º país en PIB per cápita. Pues hombre, en el ranking de corrupción tendríamos que estar en torno a eso. Si estamos 15 posiciones por debajo, significa que, por desgracia, tenemos mucha más corrupción de la que, entre comillas, nos tocaría por nivel de desarrollo económico como país. Pero es verdad que hablabas antes de que hay todo tipo de corrupción en una muy baja escala, el llevarte un paquete de folios de la oficina. Pero, es verdad que, por ejemplo, en España no tenemos un tipo de corrupción, no pagamos sobornos a los policías, ¿no? Nos ponen una multa y no intentamos darle un billete de 20 euros para que nos la quiten, no pagamos al médico para que nos atienda cuando no toca. Eso es muy buena señal, es decir, y aquí yo creo que es importante acotar el que nuestra corrupción es eminentemente política, no administrativa. Te pongo un ejemplo. En Grecia hasta muy recientemente había una cosa que se llamaba el fakelaki, que era básicamente darle un sobre de dinero al médico para que te adelantara en la lista. ¿Vale? En la lista de espera o en la lista para una intervención. Y estaba bien visto eso. Era una práctica habitual. Bien. Es decir, eras copartícipe de ello, porque si no lo hacías, eras el tonto que no participaba del juego. Por eso, en realidad, desactivar los incentivos es lo más importante. Y hay que tener en cuenta algo presente que yo creo que es fundamental. Cuando la corrupción se filtra hacia el Estado, es más complicado de erradicar. Es decir, si nosotros tenemos la cabeza política corrupta, la podemos reemplazar o podemos establecer mejores reglas e instituciones para perseguirla. Cuando ya empiezas a estar, por ejemplo, en parámetros de América Latina, por ejemplo, tú te acercas a lo que ocurre en Colombia o lo que ocurre en México, claro, cuando ya ha permeado al Estado en su conjunto, erradicar esa corrupción es mucho más complicada. O incluso cuando miramos a Italia y la ramificación que tienen diferentes organizaciones mafiosas dentro del Estado. ¿Es más habitual en España la corrupción entre los cargos electos o entre los funcionarios y trabajadores públicos? Normalmente entre los cargos electos. Es cierto que evidentemente cuando hay alguien corrupto siempre ha habido un corruptor. Entonces aquí siempre hay una tríada, ¿no? Que es quién se beneficia de la corrupción, a veces es el político, a veces el empresario. El funcionario, si ha podido desarrollar sus capacidades de control de manera óptima o no, y después el propio cargo público. Normalmente tenemos más escándalos de corrupción política que tramas de funcionarios que estén haciendo, digámoslo así, o tengan una estructura criminal de mordidas o algo parecido. Fernando Jiménez, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Es profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y ha publicado el libro La corrupción en España, un problema enquistado. Quiero preguntarle, señor Jiménez, si es posible cuantificar, hacer un cálculo de qué porcentaje de erosión de voto le supone, por ejemplo, a un partido como el Partido Socialista, lo que estamos viendo esta semana, lo que hemos visto con el caso Ábalos, la imputación de Zapatero, ahora el tema del juez Pedraz creyendo que el PSOE pagó para sabotear investigaciones que pudieran afectarle. ¿Se puede hacer un cálculo de qué porcentaje de voto le va a quitar esto? ¿O esto es imposible? Bueno, se puede hacer un cálculo, pero hay que tener en cuenta que no hay nunca una relación directa. Es decir, que se produce un caso de corrupción y eso tiene X porcentaje de voto que se ha perdido, ¿no? Sino que esa relación que se da entre esos dos factores está mediada por un montón de variables distintas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, que se tenga conocimiento claro del caso, para empezar, pero también que se pueda atribuir que se evalúe negativamente el caso, ¿no? Hay algunos casos de corrupción que no se evalúan negativamente, ¿no? Un ejemplo es Jesús Gil, ¿no? En Marbella. Yeah. La gente valoraba que, pese a que había muchas sospechas sobre la corrupción del municipio, pues el municipio crecía y tal, ¿no? Entonces nadie tenía una evaluación negativa de lo que estaba haciendo Jesús Gil. Evaluación negativa, atribución de responsabilidad, es decir, que vale, se ha producido este caso, pero yo encuentro un culpable aquí, puedo identificar a un culpable al que pueda castigar en las urnas. En fin, hay una serie de elementos. Un elemento muy importante es, por ejemplo, si hay una alternativa. Claro, si los votantes, por ejemplo, piensan que los otros partidos son igual de corruptos que el partido que está afectado directamente por los escándalos, pues la tendencia a castigar a estos partidos es siempre menor, ¿no? Por tanto, construir una alternativa atractiva
siempre hace que el castigo sea mucho más potente, ¿no? Entonces, ¿qué castigo puede tener esto? Bueno, es pronto para saberlo, porque además también desde el momento que se producen los escándalos hasta el momento en que se produce la elección, siempre ocurren un montón de acontecimientos, ¿no? Y al final el voto es un comportamiento único, ¿no? Meter una papeleta en una urna, y en ese comportamiento único, vale, está tu cabreo con la corrupción, pero está también tus preferencias sobre políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Le quiere preguntar Pablo Simón. Fernando, una pregunta. ¿Tú crees que la polarización es un elemento que termina anulando la rendición de cuentas? Porque uno tendría la impresión de que un interés que tienen todos los partidos, ¿no?, es en señalizar el que la alternativa será algo que si gobierna acabará con tus derechos, tus libertades, es terrible, como un mecanismo de fosilizar a los propios, ¿no?, de reducir esa tendencia a la elasticidad del votante. Sí, la prueba la tienes en que todos los que se dedican a comunicación política, estrategia electoral, pues aconsejan siempre a sus partidos y tal, que para los que trabajen, que esta es la mejor táctica en el corto plazo, pero es muy dañina en el largo plazo, ¿no? Pero es verdad, digo, si tú polarizas, hacen más insoportable a la gente que simpatice con un partido el poder cruzar una línea hacia otro partido distinto, o incluso abstenerse, ¿no? ¿Crees desde esta perspectiva, además, y estabas hablando del caso de Jesús Gil y creo que es particularmente interesante, que en ocasiones la gente puede ser connivente con la corrupción porque también se beneficia de ella? Es decir, que claro, aquí si han salido corriendo con un maletín de billetes tú no ves nada, pero si un alcalde pega un pelotazo urbanístico en un municipio, a lo mejor hay gente que dice, bueno, como dicen en portugués, ¿no?, rouba mais faz, roba pero hace cosas, ¿no? Sí, efectivamente, digo, el poder agrandar el sindicato de beneficiarios de la corrupción siempre hace que tu corrupción sea mucho más estable, ¿no?, y tenga más persistencia. De hecho, mira, hay alguna conversación. La corrupción, me encanta. Claro, hay alguna conversación, ¿no?, de estas grabadas por la policía. Recuerdo un caso en Lanzarote, por ejemplo, donde están un intermediario hablando con un político al que quiere comprar, y el intermediario le dice, tú no seas idiota, tú reparte, ¿no? Reparte, porque si no, no duras un telediario al frente del cargo público en el que estás, ¿no? ¿Las agencias anticorrupción sirven para algo? Pues eso es muy relativo, depende de cómo funcione, ¿no?, la agencia anticorrupción. Simplemente crear una agencia anticorrupción con ese nombre por sí mismo no garantiza nada, ¿no? Depende cómo funcione, depende de lo equipado que esté, depende del nivel de independencia que tenga frente al gobierno, a los que tenga que fiscalizar. Tenemos ejemplos de todo tipo, ejemplos de agencias anticorrupción que no funcionan en absoluto, ejemplos de agencias anticorrupción que funcionan siempre para perseguir a la oposición, y ejemplos de agencias anticorrupción que funcionan bien. Una de las primeras que se crearon, y por eso se hizo tan popular la oficina, fue en Hong Kong, y fue una oficina que funcionó muy bien, ¿no? Y eso la convirtió un poco en el mito de una oficina que había que imitar, ¿no? Fernando Jiménez, muchísimas gracias, buenas noches. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.